presentación del señor ministro. Buenas tardes a todos. Con la gran mayoría nos hemos saludado, algunos no. Cuando hablo a mí me encanta mirar los ojos. Acá es imposible porque con el resplandor atrás no podés ver, que es lo peor que le puede pasar a alguien que está hablando porque no sabe si se están aburriendo, si te están dando bolilla o no. El presidente del directorio me pidió que le hiciera una pequeña introducción al ministro. No sé si para que le marcara un poco las pautas, pero no. Yo voy a aprovechar a decir algunas cosas por mi pasaje en el Mides que tal vez de la boca del ministro quedarían un poco fuera de lugar, pero sí de la importancia que es el Ministerio de Desarrollo Social, mirado no solo desde el punto de vista social. Convengamos que el Ministerio de Desarrollo Social no es un invento del Frente Amplio, si bien comienza ya en el 2007, 2006, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en la mayoría de los países del mundo existía. En Uruguay, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde se pusieron los mayores recursos técnicos que este país tiene en materias sociales a disposición de elaborar políticas sociales, donde se destinaron la mayor cantidad de recursos en muchos años para poder llevar adelante esos planes sociales. Cuando nosotros llegamos, la primera constatación que hacemos es que la población a quien estuvieron destinados todos esos planes sociales no solamente no estaba mejor, sino que en muchos casos estaban peor. Esto quiere decir que esos proyectos no servían, que esos planes sociales no servían. Aseverar esto sería una falta de respeto a la academia y a la ciencia de este país. Lo que sí es claro es que la forma en que se instrumentaron esos mecanismos, esos planes de ayuda, de asistencia, no habían logrado el resultado que se esperaba. Y ese fue el primer y gran desafío que tuvimos en el ministerio cuando llegamos con Bartol, con visiones diferentes. A mí me tocaba ser la pata política del ministerio y la verdad que rápidamente nos dimos cuenta de la importancia que este ministerio tiene como un instrumento de apoyo a los gobiernos departamentales, a las alcaldías y a algunas organizaciones sociales. Me acuerdo cuando vinimos a Maldonado, el intendente Antía rápidamente nos puso a nuestra disposición a dos funcionarios, Walter Menéndez y Cerrón, que los llevamos en comisión, y tengo grabado que a la semana de aparecer la pandemia en Uruguay, ellos ya tenían elaborado un informe en el cual, de acuerdo a datos que sacaban del INE, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, nos hablaban de que había más de 380.000 uruguayos en el límite de la pobreza. Y eso indudablemente fue lo que explicó que a la semana proliferaran las ollas populares a lo largo y ancho del país y que todos hayamos visto lo que sucedió en este país. Por eso, hoy tengo la oportunidad de agradecerle al intendente porque nos dio una mano enorme en eso y fue un insumo para que después el ministerio lo pudiera tener en cuenta. Martín ahora les va a decir, y creo que el gran cambio que hoy hay con el Ministerio de Desarrollo Social, y en esto tenemos que ser todos socios, las intendencias, las alcaldías, es en buscar los mecanismos a que esa gente, como dice el presidente, pueda subir unos 2 escalones. Y en esa línea es que Martín viene trabajando. Pero lo que sí yo quiero hacer énfasis, porque me acuerdo y tengo grabado cada vez que íbamos a la intendencia y le decíamos, intendente, nosotros no venimos a Maldonado a decirle lo que Maldonado tiene que hacer. Nosotros venimos a poner a disposición de la Intendencia de Maldonado este precioso instrumento que es el Ministerio de Desarrollo Social. Que fue, convengamos, ¿no?, que cuando el Frente crea esto, lo que pretende es hacer una competencia directa con los gobiernos departamentales. Y yo no les voy a contar a ustedes, o sea, cómo se resuelven las cosas a nivel departamental. El Ministerio de Desarrollo Social tiene la mayor
capacidad técnica de cualquier ministerio de este país, la mejor y la mayor, pero tiene cero capacidad de ejecución. Y ahí es que las alcaldías y los gobiernos departamentales tienen una gran oportunidad. Para terminar y dejarle a Martín, quiero rescatar algo que charlamos anoche con algunos alcaldes, y es tener en cuenta que este proceso de descentralización no lleva 15 años y nos parece que es una eternidad. No podemos perder de vista que este proceso de descentralización nació de la mano del doctor Tabaré Vázquez y yo estoy convencido que fue buscando un instrumento para poder competir de mejor forma en el interior del país. Nació copiando un modelo español que descentralizó en base a recursos, que no fue, ni es, ni nunca va a ser la característica de nuestro país. Y también tengo que reconocerles a ustedes que yo de mi papel de intendente, mi primera reacción no fue buena hacia la formación de alcaldías porque no teníamos claro. Hoy, muchos años después y después de muchas peleas, me animo a decirle que soy de los defensores número 1 de este proceso de descentralización. Y como ejemplo tenemos Cerro Largo, que después podemos ver si es la mejor forma o no, pero sin lugar a duda que políticamente este proceso de descentralización a Cerro Largo tiene resultados como mostrarlo. Hace poco hablábamos, en el último evento electoral que tuvimos fue la LUC, en algunas capitales departamentales perdimos, pero en ese mismo departamento donde estaba municipalizado, ganó el no. No es una relación directa, pero es casi directa. O sea, ustedes saben que cuando ustedes se ponen la maquinita de hacer política sobre los hombros, la cosa funciona. Y hoy Álvaro se encargaba, los uruguayos si algo tenemos es que somos de corta memoria y mal agradecidos. Y creo que fue muy bueno lo que Álvaro hizo hoy de recordar y de permanentemente tener presente cómo recibimos este país, lo que tuvimos que soportar estos 2 años, porque dentro de 1 año y pico ya vamos a estar de vuelta en campaña electoral. Y lo otro es que hay que hacer el esfuerzo de que todos estos cambios que hoy Álvaro anunció y María de Lima anunció que se han logrado en la distribución de recursos, tenemos que hacer el esfuerzo, ustedes metiéndonos presión, nosotros del Parlamento, para ver si le podamos dar un respaldo legal. Ya quedó demostrado que en el Uruguay esto es cíclico y lo que tenemos que dejar es el terreno pronto para que si no nos toca gobernar en el futuro, no se le quiten los recursos a los municipios que han ido logrando. Esto puede parecer muy menor, pero no hay descentralización sin recursos. Y yo creo que tanto alcaldes como intendentes vamos a ir aprendiendo en el camino que lo ideal, mirando políticamente y mirando lejos, es una buena complementariedad entre los diferentes niveles de gobierno. Así que yo desde el Parlamento quedo a las órdenes, el Tano andaba ahí con nos queda poco tiempo. Lo que no hagamos este año y el año que viene, sáquenselo con peine fino, que ya al otro año no hacemos nada. Así que los dejo con Martín y un gusto de haber podido compartir esto con ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Primero pido disculpas por la hora. Cuando estábamos yendo para acá, lamentablemente en el puente nos encontramos un accidente de tránsito que tuvimos que dar toda la vuelta, pero nos parece importantísima esta instancia. Saludar y agradecer por la presentación a Armando. Él sabe lo que tengo en cuenta, su opinión, su visión y muchas de las cosas que impulsamos es gracias a su aporte y estamos en forma permanente dialogando estos temas. Agradecer al presidente del directorio y en nombre de él a todos los representantes que nos hemos mantenido de ida y vuelta para concretar esta instancia. Agradecer al Coqui, Antía, al intendente. Para mí, no sé si se lo he comentado alguna vez, pero conocer la gestión y a través del MIES es para mí a nivel personal un aprendizaje, es un gran intendente y un lujo para el partido contar con una persona de esas características y por eso volver acá. La otra vuelta fue en el Congreso de Ediles, en la bancada, hoy en lo que tiene que ver con la bancada de alcaldes del Partido Nacional y agradecer a todos los presentes y por permitir el espacio para intercambiar. Somos muy conscientes que el alcalde cumple una función que si la tendría que definir es como el primer vecino. El vecino cae permanentemente sin analizar la competencia, si es una competencia directamente de la alcaldía, si es una competencia de la intendencia, si es una competencia nacional y a veces una competencia que en realidad no la cumple ninguna institución pública.
Por eso es tan importante para mí esta instancia de poder comunicarnos de ida y vuelta y el encuentro de hacer una puesta a punto de medidas que no vamos a querer aburrir, vamos a hacer una referencia sobre todo lo que tiene que ver con acciones de la actualidad e invitar a la participación conjunta, que hay espacio para hacerla, por supuesto. Me comprometo de un documento que elaboramos, Armando adelantaba, que tiene que ver con la autonomía, con la construcción de autonomías, y que a través del presidente del directorio, se lo mandé, creo que Armando también lo tiene, se circule entre todos los alcaldes, que tiene que ver con la visión del ministerio, que lo primero es en base a eso, es la autonomía. Herramientas y oportunidades que permitan una mayor autonomía. La mejor acción social es la que con el correr del tiempo se necesita un poco menos. Si con el paso del tiempo la persona necesita lo mismo que el primer día, algo estamos haciendo mal. Y por eso nosotros hablamos de la construcción de autonomías en plural. El concepto de autonomía es uno, pero las autonomías se aplican según ciertas características. El MIDES es sumamente heterogéneo, tiene el Instituto Nacional de Juventud, Instituto Nacional de la Mujer, Instituto Nacional de Personas Mayores, Instituto Nacional de Alimentación, Sistema Nacional Integrado de Cuidados, todo lo que tiene que ver con primera infancia, personas en situación de calle, personas egresadas del sistema penitenciario, rectoría de afro, rectoría de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa heterogeneidad hablamos de autonomías, porque no todo el mundo necesita la misma autonomía. No es lo mismo un joven acompañado por el INJU, que la autonomía quizás es despegando a una oportunidad laboral, que la autonomía que necesita la persona que está arriba de un cartón, que está en situación de calle y que hay que tratarle las adicciones. O que la autonomía de una persona mayor que está en un establecimiento en condiciones indignas y hay que realojarlos para darle dignidad a esa condición también para una mayor autonomía. O la persona que recupera la libertad, que también hay que focalizarnos en esto porque es parte de la construcción de la sociedad que vamos a vivir en el corto plazo. Ni siquiera hablo de mediano y largo plazo. Entonces, hablamos de autonomías según el concepto que se aplique. Y otro concepto que tenemos, que esto lo hemos hablado también con Armando, el MIDES históricamente trataba por dirección a la persona. Acá hay un cambio de paradigma que va a terminar de darse en el segundo semestre de este año, que es atender a la persona y que la movilidad la hagan las direcciones. Porque a veces en esa heterogeneidad que recién les comentaba, puede haber un perfil que no lo tiene que atender una dirección, tiene que tener una atención integral. Ejemplo, una mujer de 22 años con hijos a cargo, jefa de familia. ¿Quién la atiende? Si lo focalizamos en las direcciones, la derivamos. Y si la derivamos, quedamos rengo. En cambio, ahora estamos trabajando para que esa mujer tenga una pata de hijo, porque entra en la franja etaria, tenga una pata de mujer y tenga una pata de Sistema Nacional Integrado de Cuidado. ¿Y cómo estamos llevando a esto? A través de los perfiles únicos. Hace poco preguntábamos, cuando una persona entraba al MIDES, no se veía la trayectoria. Ahora en el segundo semestre de este año vamos a hacer un perfil único. Cada técnico, cada oficina territorial, cada persona que recepciona un llamado, cada persona que tiene contacto por un portal, tiene que acceder o tiene que accederse a un perfil único. Conocer la trayectoria buscando el egreso, buscando la autonomía. No puede ser que en una misma institución, en un mismo ministerio, haya diversidad, no solamente en las direcciones, dentro de las direcciones de cómo se contempla la persona que llega. La persona que llega tenemos que saber mucho más allá de los aspectos estéticos de lo que la persona declara. Y eso lo vamos a capitalizar el segundo semestre de este año, se llaman datos horizontales, lo que aspira es que todo el ministerio esté centrado en la persona, no la persona deambulando en las diferentes direcciones. Y yo les hacía referencia a algunas medidas de actualidad, y voy a empezar, después estoy abierto para que hagan una consulta de profundizar. Hay una campaña que se está dando en estos momentos, digo de actualidad porque la verdad que nos han llamado desde figuras públicas, periodistas y demás, que tiene que ver con la campaña de salud mental y adicciones y prevención de suicidio que se está haciendo a través del INJU. Para nosotros hay un partidazo para jugar ahí. Partidazo. Sabemos que la Intendencia de Maldonado tiene también algunos de los ejes, tratar temas vinculados a adicciones o salud mental y demás, y en eso podemos hacer un trabajo en conjunto.
Y aparte, la campaña esta, salud mental y prevención del suicidio, y focalizada en los jóvenes, está basada en la evidencia. En el año 2018 se hizo una encuesta nacional de adolescencia y juventud, y la encuesta registró que 14,2% de los jóvenes encuestados entre 14 y 29 años, 14,2% habían declarado haber estado desesperados o tristes por más de 2 semanas, interrumpiendo sus tareas cotidianas. 4 puntos más que esta encuesta similar del año 2013, que la de NAC 2013. Por otro lado, esta encuesta del año 2018, Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, dio registro de que el 3,5% de los jóvenes encuestados habían declarado pretender quitarse la vida en los últimos 12 meses. Y el 43% de este 3,5% incluso diseñó un plan para hacerlo. Fíjense lo dramático de lo que estamos hablando. Y hay un cambio de paradigma a nivel mundial que nosotros acá lo tenemos que aterrizar. Lo tenemos que aterrizar. Con sencilleces a veces. Porque aparte en temas que son tan vinculados a lo que yo creo que son los temas que se vienen y hay que profundizar. El tema salud mental, el tema adicciones y obviamente que estoy hablando de la prevención del suicidio. Eso que una persona procesa a nivel interno, que no lo logramos visualizar, porque no es el moretón, no es la lastimadura. No es que la persona tiene algún inconveniente que uno le pregunta, che, ¿qué te pasa? ¿Cómo te podemos ayudar? Entonces, esa procesión interna para el Ministerio de Desarrollo Social, que no solamente debe atender situaciones de vulnerabilidad socioeconómicas, tiene que atender a todo aquel que necesite. No todo pasa por una realidad socioeconómica. Acá estamos hablando de aspectos que van más allá de la economía, que pasan jóvenes de todas las franjas del punto de vista del poder adquisitivo. Entonces ahí hay un espacio muy humanista que aprovecho la instancia, que están nada más ni nada menos que lo que decía el primer vecino, el alcalde, de poder intercambiar y capaz facilitar estrategias de cómo replicamos los talleres de tomar conciencia de hablar de estos temas, de hablar mucho más. Entonces dejo planteado, porque es de suma actualidad, ver de qué forma el MIDES a través del INJU podemos profundizar acciones con algunos municipios, ya se está llevando adelante, acciones que nos permitan en conjunto atender este flagelo que viene en crecimiento. Hay medidas que tienen que ver con posturas transversales también, como le decía, que para nosotros está dando muchos resultados, que tiene que ver con el cambio del sistema de transferencias. Armando lo decía, el sistema que tenía el Ministerio de Desarrollo Social era un ancla, no era un trampolín. El sistema de transferencias. Voy a poner un ejemplo. Asignaciones familiares plan de equidad. Las asignaciones familiares plan de equidad alcanzan 203.000 hogares en Uruguay. Estamos hablando de 837.000 personas que son quienes componen estos hogares. ¿Qué pasaba antes? Que cuando la persona superaba el límite de ingresos se le retiraba la asignación familiar plan de equidad. Fíjense qué perverso el sistema. O sea, el Estado que visualiza que una persona tiene una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, le da una prestación social. Pero la pone en jaque en una situación de incertidumbre. Lo voy a poner en primera persona. Suponiendo que yo recibo una asignación familiar plan de equidad. Si la recibo, es porque estoy en una situación de vulnerabilidad y tengo menores a cargo, ¿no? Voy a salir a buscar una oportunidad laboral para crecer, para progresar. Ahora, tengo la incertidumbre que si no me va bien en la oportunidad laboral, no voy a andar con la calculadora de cuánto me paso y cuánto no me paso, porque aparte variaba según la cantidad de integrantes de ese núcleo. O sea que puedo aceptar la oportunidad laboral, que no me vaya bien en la oportunidad laboral, y pierdo la oportunidad laboral y pierdo la prestación social, pero mantengo los menores a cargo y mantengo la situación de vulnerabilidad. Era un ancla. ¿Quién despega en esa situación? Yo me pongo en primera persona, digo, pero pará, ¿me la juego? Yo sigo con los menores a cargo, sigo viviendo en situaciones vulnerables, sigo viviendo en estas condiciones y me sacan la asignación familiar plan de equidad por acceder a un trabajo formal, por un peso más quizás que el vecino que la mantiene. ¿Qué dijimos? Se terminó el límite de ingresos. Y ustedes podrán preguntar hasta cuándo se mantienen las asignaciones familiares plan de equidad. Sentido común. Si lo que da origen a la asignación familiar plan de equidad es la situación de vulnerabilidad, superar la situación de vulnerabilidad es lo que da origen al cese de la asignación familiar plan de equidad. Y este es un cambio
que en los pocos meses que se empezó a implementar, enero de 2022, en junio, ¿saben cuántos hogares en nuestro país los tengo desglosados por departamento? Y el próximo paso lo vamos a tener por municipio. Y lo podemos hacer llegar con mapita para que tengan acceso a los datos. ¿Saben cuántos hogares ya superaron el límite de ingresos? 12.335 hogares, que representan 45.500 personas. Esto es una nueva medida, Mides trampolín y no ancla, que nos parece de estricta justicia y de superación. Ahí hay un cambio de paradigma, parte de lo que hablaba Armando, lo cual es absolutamente compartible en la visión. Después hay otras cosas, cuando se habla de políticas sociales, ¿qué estamos hablando? ¿De lo que ejecutamos nosotros? No solamente. No se puede caer en la arrogancia. Me imagino que los alcaldes que están acá todos los días hacen acciones sociales. Entonces sería un atrevimiento creer que el MIDE solamente es el que ejecuta políticas sociales. Lo hacen también las intendencias, por supuesto. Pero la concepción que tenemos nosotros es la accesibilidad a los servicios integralmente considerados. ¿Es la educación? Sí. ¿Es el trabajo? Sí. Pero también son los servicios. Y ahí fuimos a buscar al directorio de UTE y le planteamos a la presidenta de UTE que se portó en forma formidable. El directorio en su conjunto, pero destaco la tarea de Male. Y le planteamos, le decíamos, Silvia, tenemos que lograr una mayor inclusión. Es muy injusto que una persona en situación de vulnerabilidad esté mucho más expuesta a accidentes, que no tengan una energía eléctrica de calidad y que para acceder tengan tarifas, para estar regulares, tengan tarifas que sean inalcanzables. ¿Y qué impulsamos? El bono social. Mides UTE, que tiene bonificaciones hasta un 90%. ¿Saben cuántos hogares ya cuentan con este tipo de bonificaciones entre 80 y 90%? 126.400 hogares a nivel país. Tenemos el mapa, departamento por departamento, lo voy a hacer llegar para que puedan verlo y ya les digo, el próximo paso se va a poder desglosar por municipio para que lo puedan manejar. No solamente la bonificación, es el concepto de inclusión. A mí me ha tocado ir a lugares donde personas estaban irregulares y a raíz de esto se regularizaron. ¿Y qué cambia en el concepto? El pie de igualdad. Es yo recibo la tarifa de energía eléctrica que recibís tú. Yo tengo que pagar antes de cada fecha de cada mes igual que lo tienes que hacer tú. Yo tengo una energía eléctrica de calidad igual que tú. Eso es pie de igualdad. Acciones sociales, políticas sociales integralmente consideradas, no solamente seleccionando las que son más taquilleras, que son fundamentales. Obviamente que acá no se trata de menospreciar ninguna, sino se trata de lograr una mayor accesibilidad a esa integración que recién hacía referencia. Una medida que se empieza a aplicar el lunes, que es el IVA personalizado. Siempre estaba la consulta, lo hablábamos ayer, de si es comparable con una tarjeta que en un momento se impulsó por parte del exministro Lesker para quienes recibían asignaciones familiares, plan de equidad. No tiene nada que ver una tarjeta de descuentos que un sistema que ya va en la dirección del IVA personalizado, sin perjuicio que del año 2018 que el Banco República no emite la tarjeta. O sea que en realidad hoy no hay novedades. ¿De qué se trata el IVA personalizado? Lo que le planteamos a Susana Arbeleche es, está bien la exoneración del IVA en ciertos productos, está perfecto. Pero podemos también dar un paso de justicia de que la exoneración, en vez de ser el producto que se favorece, el que tiene un poder adquisitivo alto, con respecto a aquel que le cuesta mucho más acceder a ese producto, capaz que podemos focalizar esa renuncia fiscal. Entonces planteamos que a través del celular, tu app, que les aclaro que en plena pandemia, sin una instancia presencial para poder explicar, más de 500.000 personas por mes estaban utilizando la plataforma en canasta de emergencia, que se pueda recibir la asignación familiar, plan de equidad, por el celular, y que lo que se opere, es decir, la adquisición de productos, estén exoneradas de IVA. Pero además, cerrando el ciclo con lo que le decía de la eliminación del tope de ingresos, como estamos fomentando la formalidad y el trabajo a través del nuevo sistema de asignaciones familiares plan de equidad, autorizamos que desde sus ingresos la persona pueda volcar hasta 2.000 pesos por mes, que también va a tener exoneración de IVA, total. Esto es muy importante, empieza el lunes, y no solamente es importante porque en realidad estoy solicitando apoyo. ¿Por qué estoy solicitando apoyo? Porque esto empieza el lunes, resumiendo,
la persona puede empezar a definir si cobra asignaciones familiares, plan de equidad, elegir hacerlo por acá. Tiene la exoneración del IVA. Ahora, es parte de un proceso. La persona primero se tiene que hacer una validación digital, porque es la forma de seguridad para llevar adelante esto. ¿Tá? Y para hacer la seguridad hay un video, que después explica los pasos, después lo circulamos también, que tiene que ir o a una de las oficinas de AGESIC, que hay oficinas por todo el país, una oficina de referencia, con una sonda de correo, o las oficinas territoriales del MIDES, en donde los técnicos ayudan, orientan a hacer los pasos de la validación digital y de tomar la lección, que se hace una vez sola. Al principio suena engorroso, pero se hace una vez sola y después ya queda. Y fíjense los descuentos que estamos hablando. Para que se hagan una idea, una familia que tenga 2 hijos, uno en primaria y uno en secundaria, de asignación familiar plan de equidad, estamos hablando que reciben aproximadamente 4.300 pesos. De eso lo que consuman, exoneración total del IVA. Y agréguenle los 2.000 pesos por mes. Fíjense en el año cuánto de alivio es para una familia que se supone que si está recibiendo asignaciones familiares plan de equidad es porque tiene diferentes índices de vulnerabilidad que cambian según las circunstancias, y hace este trámite una vez y ya le queda, con esto, ya opera. Lo que les voy a pedir, y después lo conversamos, estuvimos en el Congreso de Intendentes ayer, es que las alcaldías, muchos intendentes iban a un poco también a invitar, los que puedan estar como punto de referencia para la validación digital, después yo les digo cómo instrumentamos el ida y vuelta, sería fundamental. ¿Por qué? Porque va a pasar, como nos pasó con la recarga de Supergas, que ahora les cuento, de que los primeros días obviamente que hay problema. La única forma que no haya problema es no hacerlo. Y no hacerlo no es justo. Entonces, como lo vamos a hacer, como es una definición justa, sabemos que los primeros tiempos trae problemas. Che, la oficina más cerca que tengo es a 30 kilómetros. Son realidades que se van a ir presentando. Y por eso también la importancia de estos encuentros, porque entre todos podemos darle empujoncito de cercanía para que puedan hacer la validación digital y después el trámite para que la asignación familiar del plan de equidad la cobren por el celular. Lo mismo universo que desvelaba de asignaciones familiares del plan de equidad. ¿Cuántas personas se van a beneficiar de esta medida? 203.000 hogares, 837.000 integrantes de estos hogares. Vieron que yo les hablaba de un sistema. Ayer lo hablamos un poco en el Congreso de Intendentes. Municipios que se encuentran, por ejemplo, en zonas fronterizas. No estoy en esto ni prometiendo ni anunciando, estoy simplemente reflexionando entre compañeros. Pero como la plataforma Tu App está, cuando la realidad de frontera hace de que sea más competitivo cruzar que consumir del lado uruguayo, la plataforma Tu App hay que analizar si no puede, con la georreferencia, que está todo para hacerlo, generar una mayor igualdad de competitividad y evitar el cruce al país fronterizo para consumir productos que puedan llegar a ser más baratos que en nuestro país. Entonces, cuando hablamos del sistema del IVA personalizado, ahora estamos hablando de una etapa. Pero el día de mañana habrá que ver, yo lo hablé con algunos centros comerciales de departamentos fronterizos, si la plataforma Tu App no aplica para reducir esa desigualdad y hacer más competitivo para lo que es la oferta de comercios del lado uruguayo. Entonces, por eso decía sistema, la herramienta está, la plataforma está, esto lo hemos comentado en foros internacionales, y está el ojo puesto de Uruguay de cómo se va a transitar el proceso del IVA personalizado. Dentro de las medidas también de actualidad está la recarga de garrafas de 13 kilos. Hablé con varios de ustedes porque los primeros días fue más complejo, por los puntos de venta que ahí es una operativa ANCAP. Pero eso es una medida de un impacto brutal. ¿Qué había del año 2018? Un descuento de hasta un 15% en recarga de garrafa de 13 kilos. ¿Qué estábamos viendo nosotros? Que solo el 2% de los que lo podían adquirir, o sea, el beneficio, lo estaban efectivamente usados. El 2%. Estamos hablando de asignaciones familiares, plan de equidad, personas que reciben tarjeta Uruguay Social, personas que reciben asistencia a la vejez y personas que reciben asignaciones familiares del BPS hasta el primer escalafón. Estamos hablando de 1 millón de personas.
del universo destinatario de lo que era esta medida, que como dije, viene el año 2018, hay que decirlo con toda la letra. Pero decimos, está bien el año 2018, pero solo el 2% lo está utilizando. Entonces vamos a incentivar en este invierno tan particular para que del 1 de junio hasta septiembre inclusive, el descuento pasa a ser de 50%. Fíjense el impacto. Año 2021, todo el año al 15%, 50.100 recargas de garrafa de 13 kilos. 1 de junio a la fecha, 137.000 recargas de garrafa de 13 kilos. Está 824 pesos la recarga. Bueno, 824 pesos, 412 pesos. Fíjense si será un alivio para poblaciones que efectivamente lo están necesitando. Una interrogante que puede aparecer es, bueno, pero en muchos hogares vulnerables se usa la garrafa de 3 kilos. Sí, es ahí hacia donde queremos ir. ¿Cómo logramos permear en la garrafa de 3 kilos? Primero, solicitando el congelamiento del precio del supergas que se congeló hasta el mes de septiembre. Que eso permea, porque si sube, claramente sube escalonadamente y la garrafa de 3 kilos también sube. Pero a su vez, estamos trabajando porque la garrafa de 3 kilos no está regulada. Estamos viendo también si en las plataformas que estamos manejando no podemos establecer una especie de cupón que haya un descuento objetivo y que aplique directamente cuando la persona consume la garrafa de 3 kilos. Esto está todavía en el vestuario, ¿eh? No estamos para salir a la cancha, estamos trabajando, tenemos que terminar el proceso del IVA personalizado, pero sí tenemos previsto, como les comentaba, hincarle el diente a la garrafa de 3 kilos, porque sabemos que en hogares que tienen circunstancias complejas se usa la de 3 kilos y no tanto la de 13 kilos. Pero me adelanto porque puede ser una interrogante muy de sentido común por qué no le hicimos en 3 kilos, y es por la razón que les digo, que no estaba regulada y era imposible instrumentarla con el proceso que estamos. Yo les hablaba también de medidas que tienen que ver con un contenido muy humano. Me voy al área de protección social, en esa heterogeneidad. En protección social del Ministerio hay dos direcciones. Está las personas en situación de calle y las personas que recuperan la libertad. Personas en situación de calle, hay una oferta de resguardo, de que se le puede dar resguardo al 100% de personas durante el plan invierno que necesite un lugar donde pasar la noche. Pero si queremos hablar en serio de este tema, no tenemos que hablar del resguardo habitacional. Si queremos hablar de este tema en serio, tenemos que hablar de las causas. Ya lo decía una auditoría interna de la Nación en el año 2016. ¿Qué criticaba del MIDES? Que no se atendían las causas. Entonces estamos siempre corriendo atrás de la liebre. Che, hay una persona en tal lugar, bueno, vamos a preparar un centro, pasa con coordinación con el batallón, coordinaciones con... Y así va a ser hasta que atendamos las causas de fondo. ¿Y cómo se atienden las causas del fondo? Para nosotros, humildemente, atendiendo la evidencia y generando proactivamente acciones que puedan sacar definitivamente a una persona de esa situación tan trágica. Si a nosotros el censo 2020 nos dice que el 86% de personas a la intemperie presentan consumo de sustancias psicoactivas, tenemos que trabajar en materia de adicciones. ¿Saben cuántos cupos había en articulación del MIDES en materia de adicciones? 0. Con esto, 0. En septiembre vamos a llegar a 205. Solamente el Ministerio de Desarrollo Social va a superar todo lo que es el aparato estatal en materia de cupos para adicciones. ¿Para qué? Para atender las causas en torno a la evidencia. Por supuesto que está salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, se reforzó atención médica, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay un capítulo que yo le doy particular importancia. La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. La pedimos y la tenemos en enero de 2022. Hay que trabajar intensamente con la persona que recupera la libertad. Hasta por egoísmo hay que trabajar con eso. Eso de que, porque si una persona, en estos días me he dedicado realmente a ir a conocer a personas que salían, el día que salían. El otro día hicimos un asado, porque una cuadrilla de personas egresadas empezaron a trabajar en diferentes horas. Hicimos un convenio con Teima que están en proceso de selección. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Decirles hacer el asado de la obra con ellos. Y escuchan los testimonios y la verdad se puede salir adelante. Se puede salir adelante. Pero aparte,
les comentaba que me ha tocado ir a ver cómo sale la persona. Hay algunos que salen con el boleto, no hay un abrazo, no hay afecto, no hay nadie que le diga a vos, mirá, te perdono, la macaneaste, te equivocaste, pagaste, te perdono. Nadie, cero. Entonces esa persona, si nosotros, aparte de la condena que cumplió, que yo no soy juez para estar haciendo valoraciones, para algo está la justicia, ahora cumplió la condena, si a nivel social, por la vía de las acciones u omisiones, nosotros a esa persona no le estamos dando alternativas, esa persona termina en la calle o termina reincidiendo. No hay mucha vuelta de esto. Ahora mandé a hacer un estudio, es preliminar, creo que se está grabando, pero esto no pasaría a decirlo, pero hay un estudio que le pedí a Daniel Fernández, que es el nuevo coordinador de la Bienal, y le digo, hacemos un balance de las personas que están formándose y tienen trabajo con las personas que no, y analizame la reincidencia. Esto que no trascienda, porque ya les digo, es muy preliminar, me hablaba de que de las personas que egresan del sistema penitenciario y tienen oportunidades laborales, 6,8% tendrían reincidencia. 6,8, ni una de cada 10. Las que no, 6 de cada 10. Eso es un mensaje. Entonces hago un estudio que se hizo cruzando datos entre 2020 y 2021, donde también participó el INR. Por eso estamos obsesionados con dar segundas oportunidades. Y tenemos que hacerlo con conciencia social, porque necesitamos que esto se replique, necesitamos empresas que den mano de obra, empresas que capaciten y, por supuesto, las instituciones públicas. Ahora estamos en un emprendimiento que a mí me encanta, que es que había una panadería en la Posada del Liberado, se llama, y estamos haciendo una obra de $54.000 para hacerla bien de bien la panadería, y estamos formando con UTU, capacitación en panadería, y ¿qué pasa? Primero, el pan es el que va a ir a Linda, la economía circular. Por otro lado, todos los que tenemos nosotros de gastos de comida, todo lo que tiene que ver con eso, se estaría dando de la INALI. Y la idea es colocar productos en supermercados con una marca donde ellos salen, se capacitan, se forman, tienen dónde y colocan los productos. Pero estamos realmente obsesionados con el trabajo de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Y ya se cambió el paradigma. ¿Qué pasaba antes? Salía el egresado del sistema penitenciario y ¿dónde hacía el seguimiento? En la comisaría. Es un poco irónico para la persona. Ahora pasó a las oficinas territoriales del MIDES, que es parte de la impronta social, y yo en esto destaco la enorme colaboración del ministro Heber y la cabeza para cancha grande que tuvo, porque era algo que estaba en la órbita de él, que se lo pedimos. El ministro Heber, con todo criterio, podía haber pretendido mantener la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, y sin embargo, en un gesto que nosotros valoramos especialmente, el ministro también estuvo de acuerdo con la impronta social está. Así que esto, personas que recuperan la libertad, personas en situación de calle, estamos trabajando en las causas que eso repercuten directamente en la sociedad de pasado mañana. Ni siquiera me voy a poner a mirar tan adelante, porque una reincidencia sola ya es un uruguayo que terminó perdido y terminó reincidiendo y un uruguayo que es víctima. Entonces, no podemos proyectarnos mucho, tenemos que hablar de mañana, de pasado y de las próximas horas. Cambio de dirección, Sistema Nacional de Cuidados, que nos han preguntado. Recibimos un Sistema Nacional de Cuidados que la verdad ni era profesional, no tenía un contenido humanitario en una cantidad de acciones y tenía grandes problemas de inestabilidad jurídica. Me ha pasado de todos los departamentos que nos llaman por este tema. Lo primero, cuando asume el nuevo gobierno, el 53% de los asistentes personales, en lo que es el programa de asistentes personales, no tienen la formación básica. Ya empezamos a darle velocidad a la formación. En junio del año 2023 vamos a llegar al 100% de asistentes personales con la formación básica correspondiente. Por otro lado, le hablaba de la falta de profesionalismo, inestabilidad jurídica. De todos los departamentos me llaman, che, hay un problema. La persona que recibía el cuidado se terminó peleando con el cuidador, con el asistente personal, y terminaron en el Ministerio de Trabajo conciliando. O sea, fíjense qué ridículo. Le queremos dar una solución y le damos un problema mayor del que tenía. Termina en un litigio. ¿Qué hicimos? Faltaba la figura colectiva superior, porque estaba el asistente personal en una nubulosa jurídica y la persona que era la que pedía a alguien para que le dé una mano, resulta que le termina complicando más la vida. Empezó
empieza el lunes el piloto de cuidado, nuevo sistema de cuidado. Hay una figura colectiva arriba del asistente personal. Reglas claras. El asistente personal no funciona, en otra dirección y un colectivo responsable. Y la persona que recibía la prestación recibe otro cuidador de ese mismo colectivo. Entonces, en ese nivel de rotación no hay un desprendimiento de lo que es la generación del derecho, y este piloto va a permitir, que empieza el lunes que viene, que empieza en el departamento de Salto, va a permitir que pueda llegar a funcionar sin tener ese trauma jurídico que también le decía. Decían que queríamos terminar con el sistema de cuidados. El segundo semestre de este año, 1.300 prestaciones nuevas. Solo en este semestre, estamos hablando de que partimos de la base de 5.600 relaciones de lo que son binomios. Y fíjense lo que vamos a incrementar en esto. Por otro lado, en el sistema de cuidado hay manuales de humanización. Se detectaron entre 2017 y 2019 más de 100 denuncias que llegan a haber hasta tentativas de homicidio. A veces la persona que recibe los cuidados al cuidador o viceversa. Ahora tenemos un protocolo donde rápidamente se activa y podemos actuar cuanto antes. Un tema muy sensible que sabemos que abarca todo el país. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso de niños con TEA a centros educativos. ¿Les ha pasado? ¿Alguno conocido? Bueno, fuimos a la evidencia. El asistente personal que se da por parte del MIDES en el Sistema Nacional de Cuidados es un asistente personal que no necesariamente está capacitado para lo que es la atención de un niño con esas características. Entonces pasaba que se entorpecían a veces más en los centros de lo que solucionaba. Hay un informe técnico del año 2019 que recomienda no dar el asistente personal en una cantidad de casos. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, pero este es un tema que hay que solucionar. Hablamos con ANEP y empiezan pilotos donde en vez de dar el asistente personal al niño, no sabemos capacitar gente en los propios centros, en las propias escuelas. Y es una prestación que va a ser nueva, que da asistentes pedagógicos, que es distinto. Entonces la idea es detectar personal dentro de los propios centros, capacitarlos y que el centro integralmente dé la respuesta. Y no tenga que estar muchas veces la madre en esa eterna, porque aparte se genera una expectativa que para nosotros es mucho más fácil dar el asistente personal que no darlo. Ahora no estamos para hacer las cosas fáciles, estamos para hacer las cosas justas y hacer las cosas bien. Entonces a veces decir que no, que nos cuesta porque estar parado delante de una madre o un padre que nos está pidiendo un asistente personal porque su hijo tiene, por ejemplo, espectro autista, es una situación muy difícil, que requiere firmeza porque si entorpece no lo podemos dar, pero también proactividad. Y acá están las dos cosas y por eso en la rendición de cuentas solicitamos más recursos para el Sistema Nacional de Cuidados y esto. Alimentación. Armando hizo una gestión que fue muy buena, que fue que todo el país esté dentro del Sistema Nacional de Comedores. Fue muy buena por dos razones. Primero porque era necesaria, pero hay un contraste ahí de gestiones. En la época del Frente Amplio, en el último gobierno, se cerraban comedores a partir del INDA. Pero fíjense este dato curioso. Presten atención a esto. Vieron que se pretende a veces instalar como que hay una situación de hambres, etcétera, 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 ¿no? Y termina siendo una paradoja, porque estuvimos repasando los datos de la FAO. ¿Cuál fue el año de mayor inseguridad alimentaria en los últimos años según la FAO? Si yo hago una penca acá, se juegan al 2020, el año de pandemia, ¿no? Yo me la jugaba al 2020, o 2021, ¿no? No, fue el año 2016. En nuestro país, según FAO, el año de mayor inseguridad alimentaria en nuestro país fue en el año 2016. ¿Y por qué decía paradoja? Porque de 2016 a 2018 fue donde se cerraron los comedores del INDA. Y después hace referencia a la soya. Pero es contradictorio, es la pretensión de instalar algo que se contradice en la propia génesis de cómo se presenta. Realmente increíble, insólito. Porque estar pataleando por una situación cuando tomaste decisiones de cierre y que datos de mediciones internacionales
están dando que en esos años se daba la mayor inseguridad alimentaria. Es realmente, al menos llama la atención. Datos complementarios. Encuesta Nacional de Nutrición Infantil y Salud del año 2018. Ahora vamos a hacer otra. Dio cuenta esta encuesta del año 2018 que el 36,7% de niños de 0 a 4 años, el primer tercio de ingreso, es decir, de los más complicados, tienen inseguridad alimentaria de moderada a severa. 2018. Y recién le decía, en el año que según FAO, 2016, hubo más inseguridad alimentaria en los últimos años. Al año 2018, donde había datos como este, había cierre de comedores. Por eso la importancia de una señal distinta. Obviamente que lo ideal es que se necesite menos y se pueda, no sean necesarias ese tipo de instancias, pero claramente no es lo que está pasando, pero por problemas estructurales de años. Por eso ahora pedimos también en rendición de cuentas un refuerzo para Linda, pero de mayor accesibilidad a alimentación para resolver estos antecedentes estructurales que recién les comentaba. Por ejemplo, según datos de FAO, según datos de la encuesta que les comentaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que pasa en nuestro país, que por primera vez va a haber medición metodológica por el INE con carácter representativo y general. Ya firmamos el convenio. Porque ¿cómo se medía la alimentación en nuestro país? O por la FAO, pero no tiene la metodología del INE, o por el INE, pero por franjas etarias. Pero ¿cuáles son las circunstancias a nivel representativo país, general? Que podamos conocer departamento por departamento, el alcance, con la metodología del INE y con la sugerencia de la FAO. Y eso ya está planteado en el segundo semestre de este año. Vamos a tener la primer fotografía oficial con recomendación de la FAO de la asignación alimentaria de nuestro país, que eso nos va a dar insumos, entre otras cosas, para terminar de aterrizar este refuerzo en lo que tiene que ver con alimentación que recién le estaba comentando. Voy a 2 temas más y quiero ver preguntas rápidamente. Primera infancia, que se pregunta mucho, se está ejecutando. Vieron que hubo un incremento de $50 millones el año pasado, 30 son para el MIES, 5 ejes. Primero, bono crianza, es una prestación social focalizada en los hogares de situación de vulnerabilidad que tienen niños de 0 hasta cumplir 4 años. Ya se van dando 29.433 hogares están recibiendo el bono crianza porque cumple con esta característica de extrema vulnerabilidad y tener un niño de 0 a 4 años. Segundo eje, este a mí me encanta, captación temprana del diagnóstico social del recién nacido. Presencia en las 23 maternidades públicas de nuestro país, para así como hay un diagnóstico clínico, tener el diagnóstico social de si el hogar tiene las prestaciones sociales correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer eje es más acompañamiento territorial en las casas, con la llegada de 135 técnicos. Cuarto eje, crecieron las becas de inclusión socioeducativa, que es para cuando no hay un CAIF cerca o cuando el mismo no se ajusta en el horario a la necesidad del hogar, son becas en jardines privados para justamente atender a esa situación de cuidados en lo que tiene que ver con primera infancia. Ya se incrementaron y se pasaron ampliamente lo que fue la totalidad de becas del año 2021. Y quinto eje, los sistemas de información. Las ventanillas únicas, también podemos trabajar en conjunto. Mayor accesibilidad a esa información que nos permite disminuir el riesgo de exclusión de acceso a las diferentes prestaciones sociales. Esto que tiene que ver con el capítulo de la primera infancia. Personas mayores, que también sabemos que es una realidad país. Mandamos a acelerar con mucho mayor impronta la fiscalización de establecimientos de larga estadía en el interior del país. Porque en Montevideo, como había fallos judiciales, era muy común. Hace poco había un incidente en Cardona, justo unos días antes, el 22 de junio, había ido una fiscalización del Ministerio de Salud Social. Esto conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Pero la señal es clara, menos tolerancia. No decimos tolerancia cero, porque no lo podemos decir porque no tenemos dónde realojar. Lo que también decimos es que por primera vez se realojaron y se cerraron establecimientos de larga estadía sin resolución judicial. Lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública en forma proactiva. Es más, dimos nosotros el parte a la justicia.
Esto también es importante porque sabemos que todos tienen contacto con estos establecimientos y hay una mayor intensidad en lo que tiene que ver con controles, con fiscalizaciones y demás, que eso también permite más dignidad, la autonomía que decía, y más dignidad. Lo último, y esto también tiene que ver con trabajo conjunto, que lo hablamos mucho también con Armando, cambio de modelo territorial, principalmente en dos ejes. Se terminó las organizaciones de la sociedad civil gestionando lo que tiene que gestionar en forma directa el Ministerio. Se sacaron esas organizaciones, se llamaban SOCAT. Esto permitió mayor alcance nacional y mayor incremento de horas por técnico en territorio. De 10 horas por equipo por semana, pasamos a 30 horas por técnico por semana. Esto ya se está implementando. Ya se está implementando. Y hay una modalidad que por eso en esto con las alcaldías es fundamental. A mí hay un concepto que me encanta, se probó en Montevideo y Canelones. Ahora vamos a ir a Cerro Largo, el 5 lo vamos a presentar. Paysandú y Maldonado, oficinas móviles. Oficinas móviles. La tecnología es un aliado. Esa oficina territorial que está bueno seguir abriendo, no es una cosa o la otra, ¿no? Pero eso que pusieron una oficina territorial donde la persona se tiene que desplegar, se puede cambiar por una camioneta con tecnología, con internet, con computadora, en donde la misma consulta de, che, ¿me corresponde un cuidador o no me corresponde un cuidador? ¿Me corresponde tarjeta Uruguay social o no me corresponde? ¿Me corresponde el INJU Avanza o no me corresponde? Esas consultas que se hacen, hoy la tecnología permite que acá haya una camioneta sacando las dudas. Vayamos a las oficinas móviles. Las oficinas móviles permiten meterse cuando hay partido de fútbol de la zona, permite meterse en el asentamiento, permite un sistema rotativo, cuando hay eventos en municipios, que caiga la oficina móvil, y bueno, che, va a venir del MIDE la oficina móvil, tal fecha, sáquense todas las dudas. El otro día me pasó, fui a una oficina móvil, que la más cercana estaba a 10 kilómetros. O sea, la oficina territorial más cercana estaba a 10 kilómetros. Y ese día se atendieron 72 personas en 5 horas 20. Esas 72 personas se atendieron porque está en la oficina móvil, porque no iban a hacer esos kilómetros para hacer la consulta ese día. Entonces aprovechemos la tecnología, la accesibilidad. Las oficinas móviles es el ómnibus o la camioneta que tiene la mesa, el escritorio, está acondicionada, la persona se sienta y hace la consulta que hace en la oficina territorial. Y cuando llueve, se busca, puede ser el municipio, perfectamente. Entonces la gente espera adentro, no se moja, sale a la oficina y es el MIDE llegando a la gente, no la gente trasladándose a la oficina del MIDE. Mayor descentralización, mayor accesibilidad, mayor proactividad. Hacia eso vamos y mi sueño, es un sueño, no estoy comprometiéndome, es llegar con oficinas móviles, terminar el periodo con oficinas móviles en todo el país. Porque eso significa que todos los que están acá y tienen una responsabilidad, el MIDE va a estar más cerca. Y va a estar más cerca en las... Lo último, porque estoy abierto a preguntas, ahora prometo lo último, Ciudad Universitaria, no lo podía no decir, me llama un día Alejo Umpierres, me dice, ¿no tenés un espacio en el INJU para chiquilines que necesito? Yo te los pago, pero necesito darle la oportunidad de ir a estudiar, etcétera, etcétera. Y ahí se nos empezó a prender la lamparita, hablamos con Felipe Polié, el director del INJU, y dijimos, vamos al concepto de Ciudad Universitaria, es un concepto. Y va a estar el segundo semestre de este año y se va a llamar Jorge Larrañaga porque es Distrito de Justicia, porque Jorge Larrañaga estuvo del año 2000 trabajando en este tema. Y es un concepto con 180 cupos en un edificio muy cómodo, etcétera, etcétera, que ahí hay una síntesis de la juventud dominante de nuestro país. Sabemos que las intendencias tienen su casa para llevar muchas veces a los jóvenes, pero queremos que esos jóvenes se crucen con la intendencia del otro lado del país. Queremos más integración, que el que está en una realidad pueda hablar con el de otra realidad distinta. Eso también es integración, y eso también es desarrollo, y eso también es desarrollo social. Entonces hay 180 cumplos representativos de todo el país que va a tener sala de informática, sala de recreación, lugar donde hacer actividades didácticas, en ese concepto de ciudad universitaria. Y empieza por Montevideo, pero por el desarrollo que se aspira a nivel educativo. La idea después... es la segunda etapa que la estamos aspirando para el año que viene, no se crean que la estamos pateando, es ver departamentos como Maldonado, es un ejemplo, porque Maldonado tiene buena oferta educativa. Entonces capaz que decir,
Montevideo es la ciudad universitaria. No, hay ciudades universitarias, pasar al plural. Hay en Montevideo, hay en Maldonado, vayamos a ver la regional norte. Lo que quiero decir es que se empezó por ahí producto de la lógica de la oferta educativa. Todos aspiramos a una mayor descentralización y soñando con el día que no haya que hacer esa movilización. Pero mientras la tengamos, tenemos que estar ahí para que no se pierdan generaciones y poder disponer de estas oportunidades. No puedo seguir extendiéndome de tema porque uno se va apasionando, pero estoy abierto para productos. Accesos, está bien. Programa Accesos. Sustituye el programa Uruguay Trabaja. Sustituye al programa Uruguay Trabaja y lo hace en el antes, en el durante y en el después. Con la misma cantidad de participantes, 3.000. ¿Por qué cambia en el antes? ¿Cómo se seleccionaban los participantes del Uruguay Trabaja? Sorteo. Injusto. Injusto. Porque si nosotros, que estamos acompañando personas, logramos captar dónde están los problemas, ¿qué vamos a esperar? ¿Que el azar solucione los problemas de esta persona? No, tenemos que actuar. Entonces, es por postulación y cuando se exceden por dirección, hay sorteo entre esas direcciones. Pero ya cambia el antes. El durante, había ONGs que estaban trabajando, una me acuerdo que la sacaste vos, Armando, el Zunca, porque fuiste vos que la excluiste. Después seguimos excluyendo organizaciones que hacían lo que nosotros teníamos que hacer. Lo que tenía que hacer la institución lo hacían las organizaciones. Sacamos las organizaciones y eso que permitió que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, que es al participante. De 11.444 pesos de retribución mensual que se pagaba en el Uruguay Trabaja, el programa Acceso paga 18.000 pesos de retribución mensual, el salario mínimo. Entonces ahí hay un cambio. En vez de que se frenen en diferentes organizaciones para hacer lo que nosotros tenemos que hacer, mejoremos la articulación y que vaya al bolsillo directo del participante. Le dimos jerarquía al programa, por ejemplo, beca de inglés. Y algunos a mí me dijeron lo que yo les voy a decir ahora y me encantó que me lo digan y me encantó lo que pasó. Me dijeron, ¿a vos te parece que con la cantidad de problemas que tienen van a ponerse a estudiar inglés? Sí, me parece. Me parece. Nosotros tenemos que tratar de dar lo mejor. Tuve el otro día en Durazno. En Durazno, el 100% de los participantes que optaron por inglés presencial tienen 100% de asistencia. Ahí está el Uruguay que queremos. El que le tenemos que dar oportunidad y la gente responde. Entonces, no empecemos con la patología de no hagamos esto porque tienen... No, vamos a dar la oportunidad, vamos a creer al tiempo que le damos el trampolín, como decíamos en un principio. Fui el otro día a la Alianza, porque esto se da con la Embajada de Estados Unidos y la Alianza, hay 267 becas y la verdad vienen en un promedio imponente. Y les voy a decir una cosa porque me emocionó el otro día. Fui a conocer a algunos participantes y uno levanta la mano al primero y me dice, yo tendré la oportunidad cuando se termine el curso de la beca de seguir estudiando inglés. Y después empezaron toda la clase, les juro, no les exagero nada, toda la clase pidiendo a ver si se le puede extender. Obviamente ya estamos haciendo la gestión. Queríamos llegar a esto, a tener esa tarea de gestionar que la beca sea mucho más, porque creíamos que efectivamente se pueda pasar. Y yo le decía que cambian el después. Nos pasaba también, me pasaba el otro día en Paysandú, me cruzo con personas de Uruguay Trabaja, y me decían, y se me termina en 10 días, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es la pregunta que se hacen. El programa Accesos genera descuentos, o sea, exoneraciones de aportes, a empresas que absorban a quienes estuvieron en la primera etapa, en el trabajo protegido, para buscar la salida definitiva, porque no puede pasar que se le termine el programa a la persona y la persona no tenga ningún tipo de incentivo y tenga encima la frustración de que la experiencia del trabajo protegido no le permitió impulsarse hacia mayor autonomía. Entonces el programa Accesos cambia en el antes, porque quita el azar para hacerse cargo del problema directamente, cambia el durante, porque los recursos llegan a donde tienen que llegar, que es al participante, y cambia después porque está la ilusión intacta de poder salir adelante. Así que bueno, con este concepto tiré algunos. Obviamente estoy abierto a críticas, comentarios, sugerencias, pero no quería seguir aburriendo porque uno se apasiona. Así que bueno, gracias de nuevo por escuchar y para mí es importantísimo esta instancia con todos ustedes. Muchas gracias.